Hoy está con nosotros César Alfredo Farías. Alejandro. Nació el 7 de marzo de 1973. Hombre joven, muy joven. Y es más, fue uno de los técnicos más jóvenes que apareció en el firmamento venezolano y sudamericano. César, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo comenzó? Comencé primero con un club llamado Nueva Cádiz. Arrancamos en la Sub-20, quedamos 2 años consecutivos campeones invictos. De ahí pasamos al aspirante, lo ganamos invicto también, y pasamos a la segunda de ascenso. Ganamos todos los partidos locales, perdimos 2 de visitante nada más, ascendimos. Y de ahí pasé Nueva Cádiz, a Zuliano, de Zuliano a Trujillano, de Trujillano a Táchira, de Táchira a Mineros, de Minero a Anzoátegui, de Anzoátegui a la selección, de la selección a Xolos de Tijuana, después al Norwich de la India, Cerro Porteño Paraguay y ahora felizmente de Stronger. ¿A los cuántos años comenzó dirigiendo? Comencé muy joven, porque antes de eso fui asistente en el Anzoátegui y trabajé con Lino Alonso, que hoy trabaja conmigo hoy día, en muchos seleccionados menores. Estuvimos en Mar de Plata en el 99, estuvimos en el 97 en Perú, después estuvimos al Centroamericano del Caribe, que quedamos campeón en la final contra México. El técnico era Lino, yo era su asistente, y siempre estuve curtiéndome ahí de lo que era el proceso internacional y el proceso de selección. En su momento fue el técnico más joven de una selección nacional. Sí, llegué a los 35 años a la selección. ¿Y estuvo? 6 años. 6 años, ahí estamos viendo. Impecable. ¿Ahí al lado está? Sí, es el Lino Alonso. El brazo derecho. Sí, sí. A ver, yo tengo un par de preguntas. ¿Dirigir una selección es lo mismo que dirigir un equipo de fútbol? No, es distinto. Son distintos tiempos. Pero, por supuesto, en el club tienes el día a día y en la selección tienes que trabajar mucho en oficina, mucho en el seguimiento, mucho en el coaching con el jugador, mucho del estudio del rival, mucho de cómo va a ser la logística de los viajes, de cómo vas a preparar el mensaje tanto para el psicólogo, para el preparador físico, para los asistentes, qué tipo de forma te vas a parar en la cancha y que todo esté integrado de una vez para que todos los miembros del cuerpo técnico puedan llevar un mensaje que aproveche el tiempo, porque en selección uno tiene que diseñar un método de trabajo que aproveche el poco tiempo que hay. No puedes tener al jugador 24 horas en cancha, entonces tienes que trabajar el tiempo, el laxo que tienes integrado, no lo puedes perder solamente en la preparación física, porque realmente en selección dependes de seguirlo día a día y de estar asesorándolo y estar en una buena relación con los clubes. Entonces cuando llegan ahí tú tienes que hacer una activación y después trabajar mucho en la conversación con el jugador, en el mensaje, en los videos, en el estudio del rival, en los videos motivacionales, porque al fin y al cabo comunicarte con un jugador son los canales de comunicación normal de cualquier persona, visual, auditivo, oral, sinestésico y el compromiso que genera ponerse una camiseta nacional. Entonces tienes que acelerar mucho los tiempos y saber que un día de selección equivale a un mes de club. Cada día de selección es tan intenso que equivale a un mes de club. Entonces, de esa manera se tiene que vivir con la necesidad del último día, pero con la inspiración del primer día también, ¿no? Tienes que llegar con esa motivación del primer día y con esa necesidad como si te van a sacar al día siguiente. Entonces, eso te lleva a tener un espíritu de lucha constante y saber de que tienes que pelear contra la adversidad. Y pelear contra la adversidad es creer en lo que haces, es tener el convencimiento, es transmitirlo, es saber de que se puede, de que todos tienen debilidades y fortalezas, que las tiene debilidades Brasil, que las tiene Argentina, que vimos llorar a Messi, que no es Superman, que hay un momento en el cual se les puede ganar también y todo pasa por creer y convencerse de las cualidades que tiene cada selección. ¿Cuántos partidos dirigió con la selección de Venezuela? 78. ¿Y cómo les fue? A mí, bueno, nosotros agarramos la selección en el puesto 70 y pico, la entregamos en el puesto 28 del ranking FIFA. ¿28? Sí, sí.
Eso nos lo dio, gracias a Dios, el poder estar en 2 eliminatorias, una a 2 puntos de clasificar al Mundial y la otra terminamos en el 6º lugar, en el cual le ganamos a Argentina, le ganamos a Brasil. Brasil, por supuesto, no estuvo en esta eliminatoria, pero le habíamos ganado un partido amistoso y empatamos 2 veces por eliminatoria con Ganó ellos. Casi a todos los equipos de en Copa América. A todos. ¿A todos? Sí, a todos. Le ganamos a Chile en la Copa América, le empatamos de visitante a Chile, le ganamos a Paraguay en la eliminatoria en Asunción, le empatamos 2 veces en la Copa América, empatamos 2 veces con Brasil, le ganamos un amistoso, le ganamos a Argentina en Puerto La Cruz, empatamos 2 veces en Montevideo, le ganamos a Colombia local 2 veces, le empatamos en Colombia, le ganamos a Perú 2 veces de local. Le ganamos a Bolivia acá una vez, le empatamos otra y le ganamos de local. Le ganamos a Ecuador de local y le ganamos en la Copa América. Sí, se nos dio bastante bien, gracias a Dios. Clasificamos la selección juvenil al Mundial de Egipto. Eliminamos a Argentina y a Colombia. Porque Venezuela fue su primer mundial. Sí, fue su primer mundial, el Mundial de Egipto. Es donde estaba Salomón Rondón, donde pudimos... empezar a meter una camada que sintiera lo que es estar en el Mundial. Después se pudo clasificar la Sub-17 con el mismo modelo de trabajo que la dirigió Dudamel. Nosotros lo llevamos a la Sub-17 él y a Marcos Matías, que hoy es su asistente, fue mucho tiempo mi asistente, a la Sub-20, y la federación recurrió a gente que ya conocía a este grupo de jugadores, a gente que había conocido todo el proceso y pudieron recomponer las cosas ahora para la Copa América. Está en Bolivia hace más de un mes, ha visto el fútbol boliviano, ha estado con Strongest, ha jugado anoche el clásico. ¿Cómo ve al fútbol de Bolivia? Sí, abierta, sinceramente. ¿Está para pelear Bolivia? Porque en las clasificatorias hace bastante tiempo que no le va bien. Inclusive pierde en La Paz partidos que llaman la atención y que antes no perdía. ¿Tiene Bolivia chance de pelear de igual a igual, viendo al fútbol boliviano, conociendo como conoce César Farías a Venezuela y a los rivales sudamericanos que están en esta clasificatoria? Por supuesto. Es una cuestión de hacer un análisis, ¿no? Un análisis situacional en el cual tú hagas cuadros comparativos y tratar de que donde hay debilidades poderlas transformar en fortaleza. ¿Por qué motivo? Pues siempre cuando tú haces ese cuadro, haces un plan. Dices, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿De dónde venimos? ¿Qué necesitamos para llegar? Obviamente, la ventaja hoy que llevan los otros cuadros suramericanos es que están los jugadores en Europa. Nosotros pudimos globalizar a Venezuela y tener jugadores en todas las ligas europeas donde antes no llegaban. Pero a su vez es una debilidad también porque Bolivia, muchos de sus jugadores están acá. Eso te da una posibilidad de adaptación a la altura, te da una posibilidad de una fortaleza única que la tiene Bolivia, superior a la que es la de Ecuador, y Ecuador se ha podido hacer muy fuerte de local, ha podido mantener la adaptación de sus jugadores a la altura con los jugadores que tienen en México y llegar y hacerse muy fuerte de local, no solamente con el tema de la altura, sino jugando fútbol, teniendo convencimiento, agrupándose los jugadores, tratando de superar las adversidades, tratando de superar las debilidades y transformarlas en una fortaleza, ¿no? Yo veo que Bolivia aquí le gana a todo el mundo si se lo propone, si se convence. Imaginémonos en un escenario hipotético. César Farías llega a ser técnico de la selección nacional, Bolivia va a jugar con Perú y tiene todavía por delante partidos pendientes. ¿Cómo visualiza? ¿Sería capaz de decirle, yo con este equipo en La Paz? Sí, con lo que yo vi anoche, mira, anoche se jugaron 52 minutos de tiempo activo. Los dos equipos corrieron muchísimo, intentaron jugar, vienen de pretemporada, ojo. Stronger estuvo con 18 nacidos en Bolivia, en el patio, y nosotros tuvimos 3 días de trabajo táctico nada más, o sea que sí son obedientes, que si vas con un discurso correcto y hay un compromiso, los jugadores entienden lo que es achicar los espacios, entienden dónde deben presionar, entienden el procedimiento de la presión. Primero, para presionarte tienes que ordenar, después reduces el espacio, después presionas sobre la pelota. El siguiente sector presiona el espacio, el siguiente sector presiona al hombre y después cuando la pelota viene hacia acá se presiona la intención del pase. Un poco fue lo que pasó en el gol nuestro ayer y
Si los jugadores ves que tuvieron 2 o 3 chances más con un método de presión en la altura donde los demás no tienen la misma capacidad, y si tus jugadores están preparados para correr sobre los 10 kilómetros como pasó anoche, entonces yo vi jugadores de Bolívar que lo pueden hacer, vi jugadores de Stronger que lo pueden hacer, y si tú en la eliminatoria tienes un arbitraje que rueda más la pelota, que no se detiene tanto, y ayer hubo 10 cambios y no hubo prórroga, y sin embargo los jugadores jugaron 52 minutos de tiempo activo, se dedicaron a jugar, no se dedicaron a hacer show, y corrieron sobre los 10 kilómetros en promedio. Stronger, estoy seguro que Bolívar también. Entonces eso es un síntoma muy bueno. Cualquier selección que venga acá, y este equipo, con la calidad del jugador boliviano, con la adaptación que tiene a la altura, puede correr 60 minutos de tiempo activo y pueden superar los 11, 12 kilómetros porque es un día para correr, porque la gente está en el estadio. Estoy seguro que le ganas a Brasil, Argentina, Perú, pero tienes que convencerte de eso, y el primer convencido es la persona que lo maneja. Yo, con lo que he visto acá en Bolivia, estoy convencido que se puede ganar acá en La Paz todos los partidos. Y después hay que ser muy vivo de visitante, hay que ser muy vivo, conocer bien a los rivales. Vienen partidos como el de Chile, que quedó la espinita de la Copa América. A mí me preguntaron antes de la Copa Bicentenario, Bolivia le hace buenos partidos a Argentina y buenos partidos a Chile por su estilo, y a Panamá le cuestan los equipos como Chile, como Bolivia, porque Bolivia tiene buen pie. Eso es algo natural del jugador boliviano, tiene buen pie. Entonces, si le puedes mejorar los perfiles, si le puedes mejorar la dinámica, el trabajo de fuerza no ha venido siendo bueno, pero anoche ya vi incorporado a muchos jugadores que con una fisonomía distinta, y es necesario, porque la fuerza es la madre de la velocidad. El fútbol es fuerza más velocidad igual a potencia, y la ductilidad de integrarle la pelota. Esto es, si un jugador no tiene habilidad y no tiene técnica, es muy difícil lo táctico, pero si viendo que hay jugadores de buen pie, que hay jugadores rápidos, que le puedes potenciar muscularmente, que sean más resistentes, y que pueda suceder lo que vi anoche, sabiendo que está apenas comenzando esto, primer partido, pretemporada, eso ilusiona a Toto. ¿Vio bien a Bolívar? Sí, lo vi bien. ¿Trabaja bien? Trabaja bien. Y eso es importante para el fútbol boliviano, que haya competitividad para tratar de llegar al alto nivel. Nosotros vamos a llegar a la Copa Libertadores muy bien, si seguimos en este paso que hemos arrancado. Usted hizo promesa al llegar a Strong. ¿Qué quiere con la Copa Libertadores de América? Ganarla. ¿Ser campeón? Sí. ¿Y se puede? Se puede. ¿Por qué? Stronger tiene 36 partidos internacionales, este grupo de jugadores, su base. Ese grupo de jugadores tiene una experiencia bárbara, que no la consigues en Boca, no la consigues en Sao Paulo, no la consigues en nadie, porque transformar esa debilidad comercial de que no es un club vendedor, podemos aprovechar esa experiencia. O sea, hay jugadores que tienen 30 y pico de partidos internacionales, pero además tienen partidos de selección. Hay 12, 13 jugadores que se han puesto la camiseta nacional. Entonces no le van a temblar las piernas cuando van a un partido decisivo, cuando van a un partido importante. Si nosotros los mejoramos físicamente, si sacamos el promedio de que 18 partidos perdieron uno solo de local en los últimos 5 años, y nosotros mejoramos la visita, y por eso armamos un plan de trabajo para hacer 6 partidos ahora en Ecuador, entre Ecuador y Perú, y empezar a saber vivir los partidos de visitante. Nosotros, pasando la primera fase, después un partido de vuelta, claro, y perdiendo por la mínima, 1-2-0, después acá arriba los quiero ver de local, porque no es solamente la altura, es jugar bien, es correr sobre los 11-12 kilómetros en un partido internacional, es apoyarte en este hermoso público de La Paz, verlo cómo estuvo ese estadio anoche. No tengo ningún tipo de duda, pero tenemos que empezar a elaborarlo ahorita y trabajar para ello con seriedad, con dedicación, como lo estamos haciendo, y con la ayuda del convencimiento de los jugadores que ellos creen en lo que estamos haciendo. Llamó la atención, por ejemplo, un partido amistoso, el de inicio de temporada, 25.000 personas en el estadio, hermoso. Las asistencias son buenas en Santa Cruz, en Cochabamba, cosa que no ocurre en otros países. No, mire, aquí va mucha más gente que en Paraguay, que en Venezuela, que en Uruguay, pero no tengo ninguna duda, porque lo he vivido, lo he visto, y es hermoso. A mí me tocó, yo fui a Universitario, había unas 18.000 personas. Fuimos a Potosí, había unas 20.000 personas. Jugamos aquí contra Wisterman, 40.000 personas. Jugamos el Clásico, 35.000 personas. O sea, la verdad que hay pasión por el fútbol. Entonces esa pasión
la tiene que absorber el jugador y tiene que tener el compromiso de dedicarse a esto, que son jugadores profesionales, a dar lo mejor de sí, a tener mejor físico, a tener mejor rendimiento, a saber de que sí se puede conquistar cosas importantes y que, ¿por qué no ver lo que hizo Bolívar hace poco? Llegó a una semifinal, un equipo grande de Bolivia, siempre pensado que puede ganar la Copa Libertadores. Y después, como se lo comenté el otro día, que me decía don Sergio Macarián, me decía, no entiendo por qué Bolivia no ha tenido un plan estratégico para hacerse fuerte en la altura, de local. ¿Y César tiene el plan para hacerse fuerte? Y creo que las condiciones están dadas. Nosotros estamos dentro del fútbol boliviano ya. Creo que la opción de apoyarse en los clubes es importantísimo, del poder el día a día sacar ventaja con eso, de saber de que el local debes utilizar un tipo de jugador y de visitante otro, porque de local te tienes que defender en la mitad de la cancha, de visitante te tienes que defender al borde del área. Son circunstancias diametralmente opuestas, pero además que hay largos viajes, que hay un proceso de adaptación acá arriba, y es como me decía Tuca Ferretti, que es un gran entrenador mexicano que llegó a la final de la Libertadores ahora, me decía, la altura no es cuento, no es juego, César. Yo he podido dirigir en un país que tiene altura como México y que tiene una alta competencia, y sé qué manera uno puede aplicar tácticamente para ser visitante o para ser local. César, se ha comentado, ¿le gustaría ser técnico de la selección de Bolivia? Me encantaría, me encantaría. ¿Un reto a estas alturas, a 2 meses del próximo partido? Me encantan los retos. Le quiero ganar a Perú. O sea, quiero que Bolivia le gane a Perú. No importa si yo no soy el técnico. Pero creo, porque si estoy aquí es porque quiero trabajar por este fútbol y ¿en estas circunstancias se puede ganar con lo que quiere Bolivia? Sí, sí. Con lo que vi anoche, sí. Sí. ¿Ganar de local todo lo que queda en la clasificatoria? Sí, sí, sí. No es ningún verso. No, por Dios. Usted me conoce. Creo que lo primero es creerlo y lo segundo, tratar de que esas debilidades se conviertan en fortaleza. Yo ayer vi cosas interesantísimas, como he visto en algunos otros partidos, que la verdad me agrada muchísimo, me inspira en pensar de que es posible. 42 años y con una larga experiencia. 43 ahora. Nació en Cumaná, la tierra del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Venezolano que irrumpió en el fútbol y cambió algunos moldes y estructuras, y creo que es el técnico venezolano que más ha recorrido el mundo y que ha logrado una experiencia importante. Esta presencia en Bolivia es un desafío, es un reto personal, porque también tengo entendido por los colegas de Venezuela que tiene una situación económica que le permitiría inclusive no ser técnico de fútbol y vivir tranquilamente, pero veo que es un hombre de retos y de desafíos y quiere conseguir cosas distintas. Yo soy de mentalidad proactiva y de vivir con adrenalina. Yo no puedo ser de mentalidad fija. Yo no puedo ser un jubilado. Yo necesito desafíos, necesito estar lleno de vida porque me preparé para esto. Me preparé para jugar un mundial, pude ir a un mundial juvenil, fui a Xolos de Tijuana porque jugaba la Conca Champions y llegamos a semifinal. Si ganábamos la Conca Champions íbamos al mundial de clubes. Llegué con Táchira a cuartos de final y todo el mundo me decía que era un loco, pero dije que quería ganar la Libertadores y que mi candidato era Táchira, y llegamos ahí invictos porque quería jugar un mundial de clubes. Fui a la selección porque quiero jugar un mundial de mayores. Estuve muy cerquita y fui a Cerro Porteño con la idea de poder ganar la Copa Libertadores. Lamentablemente nos cortaron las alas cuando estábamos clasificados ya a la segunda vuelta, estábamos de primero en el campeonato local y bueno, son cosas de fútbol que ni me interesa hablar mal de nadie, ni los motivos, ni nada, pero íbamos encaminados hacia la posibilidad. Vine acá porque vi que el presidente César Salinas se atrevió a romper con paradigmas, se atrevió a hacer un esfuerzo global en todos los aspectos que permitan soñar con ganar una Copa Libertadores. Entonces uno lo tiene que soñar y uno tiene que empezar a trabajar para ello todos los días, y nosotros estamos en eso, hablamos todos los días de la Copa Libertadores y de la posibilidad de la fortaleza, de 21 puntos que uno juega en la altura, en la Copa Libertadores de local, que van a ser en la altura. Los campeones normalmente sacan 19, 17 puntos. Yo creo que aquí podemos sacar los 21 y hacernos de verdad intraficables
pero con la inteligencia de aprender a jugar los partidos de visitantes, de poder amarrar los resultados, de no caerte mentalmente. Una de las cosas que veo con facilidad es que el entorno hace que se pierda la autoestima y uno tiene que trabajar a base de optimismo, cambiar eso. Yo estoy seguro de los que hablan de la próxima eliminatoria es porque no han visto bien claras las cosas, porque no tienen un poquito de optimismo, porque no creen verdaderamente en sus jugadores, porque no creen verdaderamente en su fútbol. Usted me acaba de decir una fortaleza que tiene el fútbol boliviano. Juega con mucha gente en el estadio. Eso genera presión, eso genera empuje. Entonces, eso es algo que lleva superior a algunos que enfrentamos. Tenemos una localidad distinta, tenemos una tradición en La Paz importantísima, que se le puede sacar provecho. Y yo veo jugadores que pueden volver a la selección, que tienen una experiencia tremenda, que me tocó enfrentarlo, pero también veo jugadores como vi anoche a Pedraza. Anoche hicimos debutar un chiquito que jugó los 90 minutos en el clásico menor y después lo subí, el que hizo el gol, porque le veo calidad técnica, le veo capacidad. Sí, yo le decía el otro día a Bejarano que Roberto Rosales está en el Málaga y estuvo en Bélgica, estuvo en Holanda en el Twente, que está siendo traspasado a Rusia, al Rubin Kazán. Y yo le decía, yo no veo ninguna diferencia, al contrario, tienes mejor cabezazo en el anticipo, tienes zancada más larga. Entonces es cuestión de que te lo creas de verdad y que no estés con la mentalidad fija, estás aquí en Stronger y ya no quieres más nada. No, hay que trabajar para globalizar el fútbol boliviano, hay que trabajar para que los jugadores lleguen a los grandes clubes de Europa. Y eso no es de un día para otro, es verdad, pero primero hay que creerlo y hay que tener la valentía, no esconderse en un discurso o quedarse callado la boca. No, yo no tengo ningún temor de que me critiquen, yo no tengo ningún temor al éxito. Yo estoy convencido de que aquí hay una ventaja que hay que sacarle provecho. ¿Y se puede? Sí se puede. Yes, we can. César, podríamos quedarnos a conversar mucho tiempo. Sí queda la promesa de una segunda charla, porque esto le hace bien al fútbol. Es un baño de confianza en sí mismo, de creer lo que uno tiene, explotar lo que uno tiene y aplicarlo en la cancha, a veces con mucha sencillez y con además la capacidad de transmitir a quienes son los que están en la cancha en definitiva el deseo de llegar mucho más lejos. Estaremos en contacto. Seguro, un gran abrazo y gracias por la oportunidad. Escucho, quiere ser campeón con 10 Strongers en la Copa Libertadores de América. Algunos strongistas aquí sonríen y se alegrarían, porque además es un desafío. Si le tocara ser técnico de Bolivia, no perdería un partido en La Paz. No perdería, definitivamente. No, vamos a trabajar para no perder y vamos a ganar. Estoy seguro que aquí arriba se puede ganar. Bueno, se van para Ecuador el día domingo. 17, sí. 17. ¿El clásico de vuelta juegan el sábado o el domingo? Ojalá podamos jugar el sábado. Yo lo decía anoche que para los dueños del espectáculo sería maravilloso respetar a la gente y que la gente pueda disfrutar de un clásico como fue este primero. Desafiante, dos equipos que se atacaron, que se buscaron, que intentaron, que quisieron, y brindar ese espectáculo al futbolero boliviano es algo bonito. En el caso que no se diera, ¿con qué jugaría Strong el domingo siguiente? Y le tocaría jugar con la reserva. Con la reserva. Sí. César, muchas gracias. Porque hay cosas que son obvias. Nosotros estamos hablando de una Copa Libertadores y de un plan internacional. No podemos seguir preparándonos igual. Tenemos que prepararnos diferente. Y hay que romper con los esquemas. Hay que romper con los esquemas y no tener temor. Seguro. César Alejandro Farías, de Cumaná, Venezuela, técnico del Tigre, técnico de la selección de su país, quiere llegar lejos con 10 Strongers en la Copa Libertadores de América. Después